le decía, hoy ha sido un día bastante particular, bueno, y muy histórico también para la democracia en Costa Rica. Voy a pedirle a nuestros compañeros comenzar a ver estas imágenes que sin lugar a dudas, bueno, han llenado el espíritu democrático de todos los costarricenses. Ese fue el momento, vamos a ir describiendo algunas de las imágenes, este fue el momento de la llegada del presidente Rodrigo Chávez al Estadio Nacional. Sus últimos minutos eran como presidente de Costa Rica. Ahí el júbilo de la gente que estaba colmando las graderías del Estadio Nacional, bueno, a la expectativa de lo que iba a pasar. Se inició este día con muchos actos culturales, pero a las 11 minutos se inició con esta sesión solemne de la Asamblea Legislativa de Alí, y ve ahí cómo llegó acompañado de la primera dama y también de una de sus hijas. Exactamente, Carlos, y es que sin duda conforme iban entrando las diferentes figuras, había toda una ovación dentro del Estadio Nacional. Recordemos que ellos ingresaban, había un área como un lobby. Posteriormente, ya una vez que entraban al estadio como tal, ahí es donde las personas que estaban desde las graderías podían verlos. Ese es justamente el área del lobby donde ellos están ingresando, y hacían todo un recorrido, de tal manera que las personas los recibían con júbilo o hasta con abucheos. Ahí lo recibía un oso perezoso gigante que era parte de esta decoración para, bueno, las más de 90 delegaciones, Adalí. Es que, bueno, había mucha gente. Usted estuvo ahí también en las afueras del Estadio Nacional, estuvo en este acto trascendental para la historia de nuestro país, y bueno, delegaciones importantes como la del presidente de Israel, también por supuesto el rey Felipe VI de España, además también de la delegación de los Estados Unidos, el subsecretario de Estado de este país norteamericano, además acompañado también por supuesto de la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, y así fueron desfilando todas las delegaciones con esta llegada incluso de ahora sí, expresidente de la República, exacto, Rodrigo Chávez. El nuevo ministro de la presidencia. Que forma parte, también fue juramentado con el nuevo gabinete por parte de la propia presidenta de la República, Laura Fernández. Ahí seguimos repasando parte de lo que se dio durante esta llegada del presidente a el expresidente del Estadio Nacional. Así es que bueno, una transmisión también que tuvimos acá por la pantalla de Canal 1 que inició a eso de las 9:30 y se extendió hasta eso de las 2 de la tarde, Dalí, donde se fueron dando diferentes partes de este acto que se registró en el Estadio Nacional. Exactamente. Pero bueno, vamos a ir repasando justamente algunos momentos. Vamos a hacer como una especie de resumen de todo lo que se dio justamente hoy en el Estadio Nacional. Y es que parte de las muchísimas particularidades que se dieron es que doña Yara, la presidenta del Congreso, dio un mensaje muy enérgico, muy particular, dirigido hacia doña Laura Fernández. Ve ahí cómo iba llegando, ya ahí le iban dando la vuelta, le dieron la vuelta, prácticamente como dice uno, la vuelta olímpica. Esa era toda la ovación. Usted se daba cuenta, porque usted escuchaba desde afuera todos los gritos, toda la alegría de las personas, sus emociones. Mucha gente gritando, sí se pudo. Ah, sí, no, incluso a doña Laura también al final le gritaba, no está sola, le gritaba. Bueno, vamos a escuchar este fragmento de lo que dijo Yara Jiménez. Es una consolidación de una forma distinta de gobernar, respaldada por una mayoría de costarricenses que decidió seguir avanzando por el nuevo cambio, por la ruta a seguir, por la transformación institucional y por la prosperidad con justicia social. Señora Presidenta, reciba en nombre de esta Asamblea Legislativa y del pueblo de Costa Rica una sincera felicitación por asumir la más alta y noble responsabilidad de nuestra querida Costa Rica, de nuestra República.
Usted ha ganado una elección y algo más profundo, algo contundente, el corazón palpitante de un pueblo que entendió que sí es posible gobernar de una forma distinta. Un pueblo que concibe que es posible impulsar el desarrollo económico sin abandonar a los más vulnerables. Bueno, y eso son parte de las palabras, muy diferente el estilo que tenía don Rodrigo Arias cuando justamente emite ese discurso para el señor Rodrigo Chávez. Ve ahí el momento en que llegó Laura Fernández al estadio, estaba a punto de comenzar su caminata hacia la tarima principal y vea cómo se le pusieron los ojos llorosos. Ese fue un momento captado de esta transmisión en Canal 1 y que bueno, ahí se le veía el sentimiento que tenía Laura Fernández a pocos minutos de convertirse oficialmente en la presidenta número 50, la segunda mujer en llegar al poder en la historia de nuestro país, y ahí estaba sonriente, bueno, con su esposo, quien será ahora el primer caballero, correcto, así se le denomina por temas de diplomacia. Y ahí estaban esperando los dos atentos a que, bueno, el protocolo los fuera llamando y, por supuesto, recibieran también el aplauso y la ovación de las personas que se encontraban en el Estadio Nacional. Mucho acto cultural, incluso, bueno, muchas presentaciones de bandas también que le pusieron un poquito de sabor, de ritmo. El ingreso de las personas estuvo un poquito lento, no fue tan rápido. Tiempo, sí, eso fue parte, incluso yo escuchaba temprano a don Marcelo y a doña Patricia decir, pero no se ve tanta gente, y afuera es que estaba lleno, sí, justamente porque también se veían los vehículos donde iban ingresando las diferentes delegaciones, incluso también se pueden ver a diferentes de pronto funcionarios, etcétera, y genera expectativa, y es ahí donde muchísimas personas decidían quedarse afuera porque además pues iban con bastante tiempo y todo eso influye para que inicialmente pues no se viera lleno el estadio. Bueno, ve ahí cómo empezaron a caminar, a recibir el aplauso de los costarricenses. Sin lugar a duda, mucho cariño le extenuaron los costarricenses que estaban en este, bueno, reducto deportivo a la presidenta Laura Fernández y a su esposo Jeffrey Umaña. Pero bueno, también hay extractos de lo que empezó a decir Laura Fernández ya en el uso de la palabra. Exactamente, Carlos, cuando llega empieza a saludar a todos como corresponde, pero ¿qué pasó cuando saludó a magistrados, etcétera? Mejor que usted lo pueda ver. Señoras y señores diputados, señoras y señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, señora Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, y señor Bernal Aragón Barquero, Subcontralor General de la República. Señor Alonso Ernesto Moya, Procurador Adjunto ahí de la República. Señor Juan Carlos Pereira Jiménez, Defensor Adjunto de los Habitantes. Queridos compatriotas, muy buenas tardes a todos. Bueno, ahí está cómo algunas de las personas que nombró la presidenta fueron chiflados. Ah, sí. En especial la Contralora. No, y es que dijo doña Marta Acosta, y cuando dice eso inmediatamente... todo el estadio chifló. Exactamente, y luego dice Contralora General de la República, y otra vez se llevaron esos abucheos delante no solo de prensa internacional, sino también de todos los asistentes. Bueno, ahí está el momento en que juramentan a los dos vicepresidentes de la República. Está Francisco Gamboa
y también Douglas Soto, que fueron juramentados por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, en estas imágenes que seguimos repasando sobre lo que aconteció durante esta mañana en el Estadio Nacional. Exactamente, y sin duda un momento que a ellos les va a marcar la vida y no lo van a olvidar. Pero también doña Laura Fernández emitió criterio y le envió un mensaje muy fuerte. Un dardo, le mandó un dardo al Poder Judicial. Sí. Vamos a escuchar lo que le mandó a decir Laura Fernández al Poder Judicial. Pero eso no servirá de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos. No servirá de nada si las leyes también los protegen con la cultura del pobrecito. A las madres que han perdido a sus hijos, les digo, su dolor no me es ajeno, lo llevo conmigo. Y esa empatía se traducirá en una firme respuesta, una respuesta de mano dura, porque es lo que ustedes esperan y lo que merecen de mí como su presidente. Bastante enérgico ese mensaje, sí, bastante sentido ese mensaje y esas palabras fuertes. Ahí está el momento en que, bueno, pues se da parte de lo que estaba ocurriendo en el Estadio Nacional, parte también de la juramentación de Laura Fernández como la presidenta número 50 de nuestro país. Por supuesto, ahí todo el estadio atento a lo que estaba pasando, los invitados especiales. Ve allá al fondo cómo está Rodrigo Chávez viendo ese momento y bueno, parte del ambiente que estaba pasando. De la ovación que generó, porque ella incluso no le responde de forma directa a doña Yara, sino que se vuelve a todo el público y con forma fuerte les dice, sí, juro, sobre la Biblia y sobre la Constitución política. Así es, ahí está parte de lo que se da en esta juramentación de Laura Fernández como presidenta de la República. Y su saludo luego de esta juramentación y bueno, ahí se le pide que quede en la tarima, hacen el llamado a don Rodrigo Chávez. Ahí viene don Rodrigo, se pone de pie, bueno, luego de esa ovación que recibe por parte de todos los asistentes en el Estadio Nacional y ahí, bueno, ya invitan a don Rodrigo a pasar a el escenario porque se dará también lo que ya es el acto simbólico de el traspaso de poderes como tal. Ese es el momento que todos quieren ver. Ahí es justamente cuando le quedan algunos segundos a don Rodrigo Chávez como presidente de la República y es justamente la banda presidencial la que en ese momento de forma simbólica va a pasar de don Rodrigo Chávez a doña Laura Fernández Delgado. Veamos. Así es, ahí está lo que estaba ocurriendo. Ahí, bueno, ya le empiezan a quitar. Vamos a escuchar parte de ese ambiente que se dio en estas horas de la mañana. Ahora sí le toca a doña Laura Fernández, ese momento que sin duda no solo va a marcar su vida, sino la de muchísimos costarricenses. Está oficialmente. Ese fue el momento en que Laura Fernández tomó las riendas de
el mandato en Costa Rica, la presidenta número 50, y el momento en que todos aplaudían en el Estadio Nacional. Pero bueno, también dio su discurso, analistas por supuesto han dado sus puntos de vista sobre las primeras palabras de Laura Fernández ya como presidenta de nuestro país. ¿Qué dice el analista don Guillermo Acuña, que estuvo también en esta transmisión especial de Canal 1 sobre el discurso de Laura Fernández? Vamos a escuchar. Bueno, me parece que estuvimos ante un discurso en dos niveles. La primera parte del discurso nos confirmó la línea de continuidad narrativa que ha venido siendo la tónica de los últimos 4 años, es decir, un discurso donde se eligen a las personas que no están del lado del gobierno y se les califica con diferentes lenguajes, ¿no? Un ejemplo de esto que estoy diciendo es posicionar al pasado como un pasado malo. Estoy hablando del pasado en Costa Rica de hace 4 años hacia atrás. Ese es un primer elemento. Y también plantear entonces que los que estamos juntos acá en esta ceremonia, pues somos los buenos. Ese es me parece un indicador de ese rasgo de discurso que ha venido prevaleciendo en Costa Rica a nivel gubernamental en los últimos 4 años, lo que indica que tendremos continuidad también en el tema de la narrativa y el discurso. Bueno, eso es lo que dice Guillermo Acuña, experto de la Universidad Nacional en temas de sociología y también de política. La sesión continuó, una sesión solemne que es de la Asamblea Legislativa, pero también, bueno, se dio luego la juramentación del gabinete también. Posterior a esto, inició también el primer Consejo de Gobierno donde ya la presidenta toma sus primeras decisiones como mandataria allí, y algunas de estas decisiones también nos sorprenden porque hay cosas que tampoco teníamos así como y ese puesto y esto en qué consiste y cómo será. Exactamente. Se trata de un ministerio nuevo en Costa Rica. Estamos hablando específicamente del Ministerio de las Costas y los Mares. Vamos a ver justamente el momento donde anuncia ese nuevo ministerio. Y estamos hablando de quien lo va a asumir, es un exdiputado. Este último ministro sin cartera, quiero que retumbe en las costas. Yo les prometí que no va a pasar por alto el que yo sea puntarenense. Así que tomé la decisión de designar a Carlos Andrés Robles Obando como ministro de las costas, de los mares y de la pesca. Bueno, y un nuevo puesto, también hay algo muy particular, Carlos, porque si bien hace algunos días doña Laura Fernández anunció a don Carlos Andrés como el presidente ejecutivo del Incopesca, bueno, ahora crean un ministerio sin cartera, es decir, que no es que tiene todo un gran equipo, un presupuesto mensual aparte de su salario, pero lo cierto del caso es que don Carlos Andrés, cabe destacar que era diputado en el Partido Unidad Social Cristiana, recientemente tuvo inconvenientes porque recordemos que don Carlos Andrés votó en contra del levantamiento de la inmunidad del expresidente ahora Rodrigo Chávez, y bueno, ahora no solo se le aparta de la campaña del ex candidato a la presidencia, sino que también del partido, y tenemos ahora un nuevo ministro. Así es, y bueno, usted dirá que esto cómo funciona, en qué consiste. Bueno, vamos a escuchar también el criterio de don Guillermo Acuña, quien nos habla sobre este nuevo ministerio, el Ministerio de las Costas.
Estamos viendo en este ejercicio gubernamental nuevo ese estilo, ¿verdad? Al nombrar a varios de sus funcionarios en diferentes carteras o en dobles carteras. Bueno, lo tenemos clarísimo con el nombramiento del hoy expresidente Rodrigo Chávez Robles en el Ministerio de la Presidencia y también como ministro de Hacienda. También uno de sus vicepresidentes va a tener el cargo de vicepresidencia y también fue nombrado como embajador en Estados Unidos. O sea que esas dobles nominaciones las vamos a ir observando a lo largo de los primeros ejercicios de esta administración, porque me parece que es una prueba, ¿verdad?, de esta nueva práctica a la que nos estamos enfrentando a nivel gubernamental. Finalmente todo tiene que ver con algo muy poderoso que es el ejercicio de la gobernanza en un país al que le ha costado llegar a ese nivel de gobernanza en los últimos años. Bueno, por un lado, podrían ahorrarse un tema presupuestario. Habrá que ver ya justamente la ejecución de los cargos, cómo se desempeñan. Bueno, pero ahí luego de juramentar a todo su gabinete, de hacer ya tomar algunas decisiones, entre ellas vamos a destacar dos. La primera, bueno, que hace una convocatoria oficial de los proyectos que llama ella fueron discriminados en la pasada Asamblea Legislativa, que no le dieron pelota, que los archivaron algunos de ellos o que ni siquiera caminaron. Y hablamos de ciudad, gobierno, también hablamos del tema de Cruzitas, la Marina de Limón. Así es que hizo la convocatoria oficial en estas sesiones extraordinarias. Recordemos que es actualmente el Poder Ejecutivo quien controla la agenda del plenario por 3 meses, así es que la primera decisión de Laura Fernández es llevar los proyectos prioritarios para el Ejecutivo a el plenario. Recordemos que también tienen una fracción bastante amplia, 31 diputados, el partido Pueblo Soberano, y bueno, decide convocar estos proyectos a Dalí. Pero también hay otra noticia súper importante, y que sí, la verdad es que, bueno, con esta noticia que da la presidenta Laura Fernández, lo que busca es darle un golpe a la delincuencia. Exactamente, habrá que ver cómo responden, pero bueno, si usted no pudo ver el traspaso de poderes y tal vez tiene la consulta, ¿de qué se trató? Bueno, en materia de seguridad, la presidenta Laura Fernández amplió el año carcelario hasta hace poco, ¿verdad?, de 8 meses. Y ahora con este decreto va a pasar a 360 días. Y por último, pero no menos importante, juré ante Dios y ante ustedes, y lo prometí en mi campaña electoral, hacerle frente al crimen organizado y poner mano dura contra los delincuentes de nuestro país. Por eso, el tercer decreto ejecutivo que firmaré será un nuevo reglamento sobre cómo se calculan las penas para las personas privadas de libertad y los beneficios penitenciarios. Compañeros, con esto no va a quedar duda de que el año carcelario es de 360 días, ya no más alcahueterías de que la cárcel es de 8 meses el año. Con este nuevo reglamento, los jueces no tendrán espacio para interpretar en menos días el año de condena para los que nos quitan la paz y nos roban la seguridad. Se los advertí, no los queremos en Costa Rica. Y una vez más se los digo, no los queremos en Costa Rica, al crimen organizado, al narcotráfico. Por eso a partir de este momento el año carcelario será de 360 días naturales.
Ahí está parte de lo que se vivió en este traspaso de poderes. Vamos a escuchar las declaraciones del abogado penalista Joseph Rivera para entender qué significa esta nueva decisión de este nuevo gobierno de Laura Fernández. Hay que recordar que el Instituto Nacional de Criminología es el encargado de realizar el cómputo de pena de los privados de libertad. Ahí entra en juego una reforma al Código Penal que establece que hay ciertos delitos que si son 8 años de prisión, la persona tiene que pasar 4 años. Sin embargo, nos parece que doña Laura es muy asertiva junto con el ministro de Justicia y Paz, porque no se está cumpliendo el fin resocializador de la pena, que es que el sujeto cumpla a cabalidad con todo el tiempo establecido según la sentencia penal, y una vez que se vea eso, determinar según el tipo de delito este tema de los 360 días.